Era una fría mañana de invierno, en una de las ciudades más carismáticas del mundo. Una mañana fría, pero no lo suficiente para no poder pasear con un buen abrigo y una sonrisa en la cara. Él paseaba de esta forma, pero sin la sonrisa. Eso era un lujo que no solía permitirse. Caminaba con la seguridad que da un camino conocido a base de rutina, sereno y sin apenas reparar en nada. Era común para él perderse en sus propios pensamientos, de tal forma que muchas veces llegaba a su destino sin recordar el camino recorrido en absoluto. ¿Cómo diantres he llegado sin que me atropellara algún coche? ¡Bah! No solía darle demasiadas vueltas a las cosas, y esa mañana en especial tenía menos ganas aún de hacerlo. Enseguida vio la parada del metro que solía tomar para llegar a su destino. Cerca de ella había un mendigo. Esa condición solo podía aplicársele por el cartel donde pedía limosna y un pequeño cuenco de madera a sus pies. Vestía una chaqueta marrón no muy raída y una camisa a cuadros. Los pantalones de pana eran su prenda favorita en los días de invierno. Todo ello acompañado de una boina, unas gafas de sol muy pequeña y una sonrisa de aquel que sabe demasiado. ¡Buenos días!, saludó el mendigo al transeúnte. Ay, buenos días, Mike. ¿Cómo te va la mañana? En realidad, nuestro protagonista dudara de que se llamara Mike, pero fue el nombre que le dio al conocerse, y él era de la creencia que cada uno podía hacer lo que quisiera con su vida. Bueno, podría ir mejor. A la gente cada vez le cuesta más dar unas monedas. Tú siempre paseando con tu cara de pocos amigos, ¿eh? Debería ser delito en una ciudad como esta. Quédate con Nueva York para ti, Mike. Yo la encuentro demasiado bulliciosa. Amigo, no es el bullicio lo que te molesta, sino tu propio silencio. Nuestro protagonista enarcó una ceja y respondió: sigue diciéndome esas chorradas y hoy no te suelto ni un mísero dólar. Vale, no hay más sordo que el que no quiere escuchar. Nuestro anónimo protagonista, con una media sonrisa tras escuchar esto, dejó caer un billete de $20 en el cuenco de madera. No le caía mal ni mucho menos, de hecho, era una de las pocas personas que veía auténticas en Nueva York. Y decir lo que pensaba era una cualidad que él también poseía. O es un defecto, más bien. Pensó esto para sus adentros, mientras levantaba una mano y la agitaba a modo de despedida. En fin, hasta luego, Mike. Gracias. Y que tengas un gran día, amigo. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Cierto, pero lo que sí sé es que no te lo pienso contar. Tras decir esto, hizo una pequeña reverencia con un tono burlón y se marchó estación abajo, pensando que le importaba bien poco lo que podía encontrarse en un día tedioso como otro cualquiera. Llegó justo para entrar en el metro, dirección a las afueras de la Gran Manzana. Al sentarse en el tren, vio enfrente a una señora de mediana edad. En realidad, esa señora tendría unos 35, pero para él, que se sentía demasiado joven a sus 17 años, le parecían señoras. Se le veía bien vestida, acaudalada, pensó. Inspeccionó rápidamente los zapatos de ella. Se puede saber mucho sobre una chica por sus zapatos. Eran bonitos pero incómodos, no muy buenos para caminar. Más bien esos zapatos que te pones para una cita importante, de trabajo o de algo más íntimo. Las joyas que llevaba estaban limpias. Si cuidas el oro con mimo, su brillo durará más. Le pareció curioso el anillo de matrimonio un tanto sencillo y que le iba un poco suelto. Debe tener unos 8 o 10 años de antigüedad. Pensó sobre el anillo, pero lo que más le llamó la atención fue que no brillaba tanto como el resto de las joyas en ella. Vaya, ¿un matrimonio infeliz? Es obvio que ha perdido peso últimamente y no se ha molestado en ir a ajustarse el anillo. En el momento que pensaba esto, sonó el tono inconfundible del WhatsApp. Lo consideraba útil, pero recordaba que era más libre antes de tenerlo. Se sorprendió al ver que no era el suyo. La señora que estaba enfrente de él sacó rápidamente de su bolso un móvil de última generación y miró la pantalla con una sonrisa en sus labios. ¡Wow! Menudo cambio de expresión. ¿Una buena noticia? ¿Alguien que la espera? No sé por qué, pero me da que no es el marido. Rió para sus adentros mientras pensaba en esto. Maldición, otra vez esta manía mía de analizar a la gente que voy viendo. En realidad, no le molestaba mucho, pero no le gustaba hacerlo sin pensar en ello por fuerza de horas de práctica impuestas por su maestro. En ese mismo instante, ella levantó la vista hacia él y descubrió que le estaba mirando. Él enseguida puso en práctica su sonrisa para decir: «Soy el chico más inocente del mundo». La tenía muy ensayada. Se la había copiado al viejo Botones de los apartamentos donde residía en Manhattan.
Esa sonrisa era una obra de arte de años y años de atender a clientes que en el fondo podían irse al garete, pero tenía que atenderles con una buena cara. Casi podía oírla pensar desde allí. Vaya, qué mono. Nuestro protagonista era alto y de complexión fuerte, pero no muy abultada. Tenía un cabello rubio, ni largo ni corto, que siempre llevaba medio despeinado. Odiaba peinarse, y no lo hacía ya que parecía que nadie pensara que le quedara mal. Pero lo que más le llamaba la atención sobre él eran esos ojos verdes muy profundos que parecían traspasarte el alma cuando te miraba, según una amiga suya. Su parada de metro fue anunciada y él se alegró de tener una excusa para cortar el contacto visual con ella. En realidad, sí que adoraba a las mujeres y en el fondo se consideraba un romántico sin remedio, pero las relaciones para él eran complicadas y confusas. Desde luego, el hecho de nunca haberse enamorado solo le añadía más incógnitas a la ecuación. Él pensaba enfadado que podía aprender cualquier cosa que quisiera en sus libros, ciencia, arte, medicina, de todo. Pero el amor siempre era abstracto y de libre interpretación. En resumen, prefería pasar del tema completamente. Al bajarse del metro y salir de la estación volvió a invadirle aquella sensación de paz que desprendían los barrios de casitas de las afueras de Nueva York. Le gustaba llamarlos así. A esa hora era todo paz, pero sabía que sobre el mediodía se oía a los niños salir del colegio con sus madres detrás y era bastante agradable. Entendía por qué su viejo maestro vivía allí. Él sentía aprecio por la familia, era adoptado, pero no por ello le faltó el cariño y el amor de su vida, al contrario, pero nunca llegó a considerarse miembro en pleno derecho de su familia. Les estaría eternamente agradecido por todo, y los quería tanto que se consideraba indigno de llevar su apellido. Aunque en los documentos oficiales fuera de esa manera, le entraba un picor por la espalda cuando alguien le llamaba Kudo. Ese apellido era de su padre, de su hermano, no el suyo, al menos no de pleno derecho. Un pensamiento que su madre adoptiva tildaba de idiota, pues lo quería tanto o más que a su hijo biológico, pero él era cabezota como pocos. Su madre, ahora pensaba en ella. Era japonesa, igual que su padre y su hermano. Ella era una actriz bastante conocida por los teatros de Broadway, donde se dio a conocer después de participar en series de televisión y ser una idol, como allí se conoce, en Japón. Allí conoció a un joven escritor de novelas de misterio que la seduciría, el muy canalla, según ella, claro, y la llevaría a Estados Unidos, donde sus libros se vendieran de forma increíble. Era muy bueno su padre en lo suyo. Sus libros le encantaban y tenía una mente como una navaja, afilada, despierta y casi peligrosa. Incluso la policía y el mismísimo FBI habían tenido contactos con su padre, de forma que este ayudó a resolver algunos casos sórdidos de asesinato tanto en Japón como en Nueva York. Era una persona muy influyente su padre, pero muy excéntrica, que se centraba en sus libros casi por encima de todo. Esto último no quiere dar a entender que no fuera un buen padre. Era despistado, pero se notaba que siempre los había querido como nadie, y se notaba también que aún seguía enamorado de su joven esposa, aunque uno de sus pasatiempos favoritos era hacerle enfadar. Su hermano tenía su misma edad y vivía en Tokio. Hacía 3 años que no lo veía salvo por alguna llamada y poco más. Lo adoraba y lo respetaba, pero ninguno de los dos era muy dado en mostrar señales de cariño. Con saber que estaban bien, se conformaban, tal como su padre pensó, y obviamente Yukiko, su madre adoptiva, era la más molesta que estaba con esta situación. Tanto ella como su padre iban viajando de Tokio a Nueva York por trabajo y veían a los dos, pero pasaban la mayor parte del año en la ciudad que nunca duerme, y siempre se quejaba de que la familia no se reunía nunca. Desde pequeño, su hermano adoptivo se vio afectado por sus padres, y su amor por el misterio fue creciendo de tal forma que un día descubrió las novelas de Sir Arthur Conan Doyle y le cambió la vida. Era un Sherlockian, un fan de Sherlock Holmes, se mirara por donde se mirara, y su mayor sueño era convertirse en detective. Cosa que a su edad de 17 años estaba consiguiendo por lo que le contaba su padre. Había heredado la agudeza mental de su padre, pero él odiaba escribir. Quería vivir el misterio en directo y ser considerado el Sherlock Holmes del siglo XXI. «Ay, Dios, menudo friki», dijo esto con una sonrisa en los labios. Tenía ganas de verlo, pero era demasiado orgulloso y testarudo. Hasta los 15 años habían estado siempre juntos, ellos dos y una vecina de amiga de la infancia, llamada Ran, que siempre lo seguía y se metía en líos por su culpa. Él pensó antes de marcharse que estaba enamorado de ella, pero al dejar Japón vio la verdad. Y es que la consideraba como una hermana, y ese cariño era solo fraternal. Además, siempre fue obvio para él los sentimientos mutuos entre ella y su hermano adoptivo. Tenía facilidad para leer el corazón de las personas, pero no solía decírselo a nadie. Por todo lo dicho hasta ahora, podíais pensar que nuestro protagonista era el más normalito de la familia, ¿no? Pues no podríamos estar más equivocados. Como su hermano adoptivo, él también era inteligente, pero no tenía necesidad de ir a ninguna escuela especial. Le gustaba la vida tal y como era y enfocar su mente en otras cosas. Su hermano en el misterio y él, bueno, aún no lo tenía de todo muy claro.
Pensó de repente en su más tierna infancia. Su primer recuerdo en el mundo era sentirse solo y tener la necesidad de mantenerse con vida día tras día. Pasó tiempo en orfanatos, pero no lidiaba muy bien con las monjas y acabó malviviendo en las calles cuando un día, hacía ya casi 11 años, una joven actriz salía de su actuación muy cansada y contenta, pues esa era su primera puesta en escena en Nueva York y todo el mundo la había felicitado. Se moría de ganas de reunirse con su marido y su hijo pequeño que le estarían esperando cerca de la salida principal. De repente la joven actriz notó un golpe en la pierna y asustada miró hacia abajo. Descubrió a un chiquillo mal vestido y harapiento mirándola a los ojos. ¡Ay, pero qué cosa más mona! Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? La pregunta le pilló por sorpresa y seguía medio embelesada por el tono de voz del crío, que apenas podía tener unos 10 años, pero parecía un pequeño adulto. Sí, estoy bien, no te preocupes. Le contestó ella con una gran sonrisa. El niño la miró con una cara un poco extraña. Ella se quedó mirando aquellos ojitos verdes, un tanto hinchados, quizá de llorar y de dormir poco, pero eran muy bellos. En ese caso, seguiré mi camino. Que tenga usted un buen día. Igualmente, pequeño. ¡Qué niño tan educado! Pensó ella mientras lo veía perderse por un callejón cerca del teatro. En ese instante, una compañera de actuación apareció por detrás de Yukiko y le dijo: Nena, ¿aún estás aquí? Ya va, me he despistado. Espera un momento y nos vamos. Yukiko se quedó pensando en ese momento que quizá debería darle algo de dinero a ese pobre niño, pero dudaba si aceptaría limosna, puesto que parecía ser un crío un tanto orgulloso. Pues bueno, ¿qué más da? Comer es mucho más importante que el orgullo. Mientras pensaba en esto, rebuscó en su bolso y muy extrañada descubrió que no tenía su monedero. Jenny, cariño, ¿había algo en mi camerino? Pues he sido la última en salir y no quedaba nada. ¿Por qué me lo preguntas? Yukiko se quedó mirando el callejón por donde había desaparecido el niño, y la expresión se le fue cambiando poco a poco. Jenny, espérate un segundo aquí, que voy a matar a un niño y vuelvo enseguida. Ah, vale, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Yukiko se dirigió con paso firme al callejón, dispuesta a darle una buena reprimenda a ese pequeño ladroncillo. Su sorpresa fue grande al verlo poco más que a medio camino del callejón. Sentado en un portal, con su monedero en la mano, lo estaba mirando con una cara muy seria, y en ese instante el niño levantó la vista y la vio. No pareció asustarse, y ni siquiera cambió su expresión. ¿Tendrá cara el tío? Pensó ella, y el niño se levantó tranquilamente y se acercó a ella tendiéndole el monedero. Tenga, señorita, su monedero. Pensé que podría hacerlo, pero no puedo. Lo lamento muchísimo. El niño puso una gran cara de angustia después de decir esto. Yukiko cambió su enfado por compasión. Estaba convencida de que aquella cara no se podía fingir. Era una cara de profunda repulsión por uno mismo. ¿Por qué? Preguntó ella, y esa pregunta le sonó extraña, pero ya la había pronunciado. Y realmente se dio cuenta que quería saber el porqué. ¿Por qué se arrepentía? ¿Por qué no se había marchado con el dinero? Era claro que por la forma que le había quitado el monedero denotaba mucha práctica en ello, y quizá se le pegó algo de la curiosidad de su marido. El niño pareció igual de confuso con la pregunta, pero de repente, y sin levantar la vista del suelo, contestó: No quiero robarle a una buena persona. Usted no me ha mirado como los demás, como si yo no fuera escoria. ¿Escoria? ¿Qué palabra es esa? El pequeño niño se encogió de hombros antes de contestar. Es lo que la gente adulta suele decirme. La verdad es que no la comprendo del todo, pero suena mal. ¿Usted sabe qué significa exactamente? Yukiko no quería explicarle eso ni mucho menos. Bastante mal tendría que sentirse aquel crío, como para encima entender los insultos de un adulto, así que intentó cambiar de tema. Pequeño, ¿cómo te llamas? El niño pareció incómodo en un primer momento con la pregunta, pero mirando el monedero que aún tenía en la mano, volvió a hacer aquella cara de repugnancia y finalmente contestó: Me llamo Alexander, quiero decir, Lex. Es un bonito nombre, Lex. No deberías robar con ese nombre tan bonito. Está mal, y sé que lo sabes. Pero tengo que comer, y no quiero volver allí. Las monjas son malas, ellas te obligan y te obligan a todo, hasta creer en Dios. Yo no creo que Dios quiera obligarme a creer.
Yukiko dejó salir una carcajada rompiendo así un poco la tensión que sentía y contestó: Yo tampoco creo eso. Mira, hagamos una cosa. Si dejas de robar, te invito a comer. Pero luego tendrás que volver con las monjas, que imagino que es un orfanato, ¿verdad? No quiero volver allí. Yo... Yukiko le interrumpió inmediatamente. Entonces no te perdonaré. Y aunque te obliguen, seguro que lo hacen por tu bien. Y piensa que nadie te puede obligar a creer en Dios. Eso solo sale de uno mismo. El niño se vio entre la espada y la pared, pero la miró fijamente y dijo: No acepto la comida. No quiero limosna. Soy capaz de cuidarme yo solo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Robando? dijo Yukiko, y él miró al suelo, al borde de lo que parecía ser una lágrima. Inmediatamente, el niño dijo en apenas un susurro: Yo... me sé historias. Un anciano me contaba historias. Era bueno conmigo, pero ya no está. Un día dejó de estar en la esquina aquella de allí. Señaló con una manita delgada hacia el fondo del callejón, y se quedó mirando unos instantes aquel rincón. Poco a poco fue dejando caer la mano a un lado, con una tristeza que Yukiko pensó que se le quebraría el corazón al verlo mirar allí al infinito. Ah, pues ya sé. Te cambio una historia por invitarte a comer. ¿Qué te parece? Eso no es limosna. A mí me gustan las buenas historias. Mi marido es escritor, ¿sabes? Le puso demasiado entusiasmo a toda la frase, pero nada deseaba más en ese momento que cambiar de tema y que el niño pensara en otra cosa. Él se quedó pensando y finalmente dijo: Es cierto, eso no sería limosna. El anciano me dijo que saber cosas era importante, y una historia es saber, ¿no? Es algo importante, creo yo. Por supuesto que sí lo es. Ella sentía exageradamente mientras decía esto, y con una sonrisa añadió: Ale, vamos, no lo pienses más. Dame la manita. El niño pareció muy asustado con esto último, y la miró como preguntándose si se había vuelto loca. Ella no entendía qué pasaba, y se disponía a preguntarle, cuando él dijo con voz asustada: Pero estoy muy sucio, yo no podría tocarla. Usted va tan bonita. Ella se quedó tan sorprendida que dejó escapar otra carcajada, y contestó: Primero, llámame Yukiko, ¿vale? Y segundo, a mí no me importa que esté sucia. Las manos se pueden limpiar, ¿no? Antes de comer nos las limpiaremos los dos, pero no quiero que te pierdas o te separes de mí por el camino, ¿vale? Dame la mano. El pequeño Lex no parecía encontrarle lógica aquello, pero no quiso hacer enfadar a la amable desconocida que le tendía la mano. Pocas personas habían sido amables con él en su vida, y aunque era muy desconfiado de los adultos, sabía apreciar que la bondad es algo muy poco común que había que aprovechar. Tomó su mano con cuidado y dijo: Señorita, gracias. Yukiko, me llamo Yukiko, y gracias a ti por llamarme bonita. La historia continúa. Aquella señorita se lo llevó a comer, y su marido y su hijo pequeño se quedaron sorprendidos de verla aparecer con un crío. Más tarde lo llevó a su casa y finalmente se convirtió en su madre continua. Pero Lex vio la vieja casa de madera de su maestro y dejó de pensar en el pasado. Amaba a su madre y al recordar todo aquello le entraron unas ganas terribles de ir a verla.